Vamos a ahondar un poco en nosotros. ¿En qué sentido? En conocer un poco más quién verdaderamente somos y qué grado de despertar tenemos y qué grado de conciencia tenemos. ¿En qué? En identificarnos, aceptarnos, comprendernos y empezar a generar los cambios. Y en esto de comprendernos también darnos cuenta de lo que hablábamos al principio, lo que uno comenta cotidianamente, de todo lo que nos pasa o de los compromisos que tenemos. Pero también eso nos hace ver de qué grado de conciencia tenemos, de cómo somos, cómo actuamos en base a ese grado de despertar, a ese grado de conciencia. Vamos a ver que nosotros tenemos lo mental, lo emocional, el ego, por ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué grado de conciencia tenemos nosotros de cuándo se manifiesta? ¿Cuánto influye en nosotros lo mental? ¿Qué grado de conciencia tenemos nosotros cuando se manifiesta lo emocional? ¿Y qué grado de conciencia tenemos cuando lo mental y lo emocional altera nuestra biología y se manifiestan ambas, o individualmente, como hablé antes, en nuestra biología y por ende genera una sintomatología que puede generar muchas cosas? Esa sintomatología puede hablar de muchas cosas, puede hablar de estados emocionales fuertes que se manifiestan en la biología, en enfermedades, en estado de somatización de situaciones y demás. ¿Qué grado de conciencia tenemos? ¿Qué grado de conciencia tenemos de los 5 sentidos que influyen en nuestra biología y en nuestra vida cotidiana? ¿Qué grado de conciencia tenemos del entorno que tiene una incidencia en nosotros y, si le damos lugar, en nuestra vida? ¿Qué grado de conciencia tenemos de las personas que, si bien están relacionadas al entorno que dije anteriormente, las personas que se acercan a nuestra vida? ¿Qué grado de conciencia tengo del grado de conciencia que tiene dicha persona o dichas personas? Y depende de ello cómo determinadas influencias de personas pueden afectar en mi vida y pueden afectar en mi biología. ¿Qué grado de conciencia? ¿Qué grado de conciencia tengo de salir de si estas situaciones generan una manipulación? ¿Qué grado de conciencia tengo de que estoy siendo manipulado? Y si estoy siendo manipulado, estoy teniendo una incidencia en lo mental, en lo emocional. Que también voy a preguntar, ¿qué grado de conciencia tengo? Y lo voy a explicar mejor, o de conocimiento de quién influye más en mi biología. ¿Lo emocional, lo mental o el ego?
¿Por qué? Porque en todo esto que estoy hablando, cuando hay una situación en la cual tengo una influencia, no solamente interviene lo emocional y lo mental, sino que interviene el ego. Y también interviene en algunas situaciones el miedo. Y voy a preguntar, ¿el miedo es parte de lo mental o el miedo es, por llamarlo, un cuerpo independiente o dependiente, o el ego maneja al miedo, o el miedo cohabita con el ego, o el miedo es una programación? Y si es una programación el miedo, dicha programación, ¿dónde está? ¿En la biología o en la mente? ¿Dónde se puede programar lo sutil? O pregunto, ¿lo sutil se puede programar? Porque a veces hablamos de existencia de muchas cosas sutiles, pero a veces no tenemos de una manera, en un primer nivel, como estoy hablando, la corroboración, en primera instancia, que es a lo que voy a llegar, de dónde anidan estas cosas. Si realmente existe esa programación o la generamos nosotros por otros medios, por otras circunstancias. Entonces, vamos viendo de que teníamos lo mental, lo emocional, el entorno, que incorporaba al ego e incorporaba al miedo. ¿Quién está generando todo esto? ¿La inconsciencia? ¿O es que pensamos que el ser humano está formado de esta manera y no puede salir? ¿O el ser humano, al estar inconsciente, tiene estas compañías emocionales, mentales, circunstanciales, el entorno, que al estar inconsciente lo manejan y no lo dejan ser? Por eso dije, ¿qué grado de conciencia tenemos? ¿Cómo identificamos esas situaciones que se presentan, esas situaciones que se presentan en lo cotidiano? Entonces, voy a repetir, hablamos de lo mental, de lo emocional, del ego, del miedo, y ahora vamos a agregar las personalidades. Las personalidades que se manifiestan en nosotros, codependiente de lo que dije anteriormente, con el agravante de que el ser, al estar dormido, desconoce las personalidades y a veces, en determinadas circunstancias, confunde a las personalidades con el carácter de la persona, que también el carácter lo podríamos incorporar en todo esto, como las personalidades. Y vamos descubriendo la biología del ser, de cómo se manifiesta, de cómo se expresa y de cómo es. Y vamos viendo que estas personalidades que son de manifiesto, a veces vemos que te presentan una, dos y a veces tres, muy evidentemente en la persona. A veces vemos una persona que tiene una manera de ser en la calle y en casa es totalmente diferente. Y a veces, como te dicen, en casa es una cosa y en la calle es otra. Y a veces también, como hablamos hace un rato,
esta persona la estoy viendo que ha cambiado, que está cambiada. Y no es que esté cambiando, es que la estoy conociendo. ¿Y por qué digo la estoy conociendo? Porque a veces, al no tener este conocimiento, no vemos un poquito más allá, no investigamos, no observamos y creemos que ha cambiado. No, esa persona ha sido siempre así. Lo que pasa es que estamos conociendo cómo es, estamos conociendo otra personalidad de esa persona. O esa persona tuvo guardada esa personalidad hasta tener una determinada seguridad y presentarla. ¿Por qué? Porque se encontraba en un territorio, digamos como ejemplo, desconocido, lo cual iba a actuar de una determinada manera, porque si de entrada presentaba esa personalidad fuerte, mezquina, agresiva, no iba a ser aceptada. A sabiendas sabemos que si una persona es amable, esa persona es como aceptada, que es simpática, que es amable. Y a veces pasa mucho en las relaciones, que conocemos a una persona y en un determinado periodo decir, es bárbara, esto es fantástico, tiene un montón de cualidades. En primera instancia, por diversos motivos. Primero, puede ser que esa persona sea así, pero también puede ser que esa persona actúe así con el fin de obtener algo, que es otra personalidad manipulada por el ego. Es decir, yo quiero esto y voy a utilizar la seducción, voy a utilizar para lograr tal cosa. Como también puede ser que esta persona sea agradable. ¿Cómo voy a diferenciar dicha situación? En base a la observación y demás. Pero ¿qué estamos viendo en todos estos ejemplos que doy? De que al no estar consciente, en todo esto existe una manipulación. Y se empiezan un poquito, digamos, vulgarmente a enredar, porque en esas personalidades también interviene el ego, y también interviene lo mental, y también interviene lo emocional, y también interviene el miedo. Ya sea en una persona que tenga un carácter agradable, como en una persona que no tenga el carácter agradable. La persona en un estado inconsciente va a utilizar miedo a favor o en contra en un estado inconsciente. Puede utilizar el miedo para manipular, puede utilizar el miedo a favor de él en un estado inconsciente. El ego de igual manera. Entonces, ¿qué conciencia tenemos nosotros de cómo estos personajes, por darle un título, porque digo personaje? Porque no es mi conciencia, no es mi parte superior, que es muy diferente. Diría que estos son agregados de una frecuencia vibracional que tiene el humano y que al estar dormido es manejado por las circunstancias, por las situaciones y por una serie de estados que él mismo co-crea diariamente, instante a instante, en un estado de dormidez, y además, al desconocer sus personalidades y al desconocer su estado emocional, su estado mental, lo único que hace es justificar las acciones que ellos le merecen, es decir, las acciones que lleva a cabo en base a ese estado de inconsciencia. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros ese estado de inconsciencia? Indudablemente que lo vamos a empezar a detectar en un estado de conciencia gradual. Es decir, vamos a empezar a identificar lo mental, lo emocional, cuando
entra en mi vida, en mi, digo mal, entra en mi vida porque ya lo tenemos, en un momento, en una circunstancia, se incorpora el miedo, al estar atento, al estar tomando conciencia, voy a empezar a descubrir las personalidades, el miedo, lo mental, lo emocional, cómo manejan mi entorno, y por una ley también de causa y efecto que voy a incorporar y una cuestión karmática que voy a incorporar, y voy a dejar una pregunta pendiente. ¿En un estado de conciencia funciona el karma o el karma funciona únicamente en un estado de inconsciencia y en el mundo de tercera dimensión? Para responder después. Voy a incorporar también a todo esto el karma y la ley, indudablemente, que es el karma, causa y efecto, que tiene una incidencia también en un estado inconsciente en el ser. Esa es una evidencia de que el ser es, en cierta manera, manipulado por una serie de circunstancias y no está consciente y, reitero, justifica, porque no tiene otra manera de que determinados hechos en la vida son no por causa de él, sino por situaciones ajenas a él, que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque uno está dormido. Ahora, cuando vamos tomando conciencia en ese estado gradual, nos vamos dando cuenta de que todo ello se genera por las acciones nuestras, aún sea en ese pequeño estado gradual de conciencia, que va a permitir que determinadas acciones también sean diferentes. ¿Por qué? Porque voy a entrar a observar todo lo que dije anteriormente. Es referente a lo mental, lo emocional, los miedos, las personalidades, el ego, el karma. Al ver ese contexto me va a permitir darme cuenta lo que es estar despierto y observar todo ese panorama que al ser humano lo maneja. El ser humano común desconoce de todo esto. Y el ser humano común, con todo el respeto que se merece, que escuche esta grabación, le va a ser un poco difícil interpretarlo. ¿Por qué? Porque hay que tener una determinada base para comprender y para aceptar también de conocer un cuerpo mental, saber de un cuerpo emocional, saber de todas estas personalidades que tenemos, porque a veces escuchar todo esto, también el ego se encarga en un estado de dormidez del ser para manejarlo con la mente y decirle que eso no existe. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir controlando la vida del ser y que ese ser siga durmiendo. Además de ver de que al ser estar en ese estado de inconsciencia, determinadas personas les resulta más fácil manejarlos. Y el ser, al estar en ese estado de inconsciencia, genera una serie de situaciones de vida, de inconsciencia, que son más bien inconvenientes que situaciones favorables. Es como que lo que dije anteriormente, vamos como enredando nuestra vida, la vamos liando a veces en ese estado de inconsciencia. En un estado de conciencia nos vamos desapegando, que también a esta innumerable lista podría agregarle los apegos. Y digo innumerable porque podemos seguir agregando. Lo que pasa es que estoy hablando en un primer nivel básico para que se pueda entender. Y el fin de todo esto es tratar de conocernos y conocerlo en primera instancia de que
todo lo que estoy diciendo nos maneja, nos controla,